我们一生注定是沧桑。Diving into stories, exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Lo que vamos a estar trabajando hoy es con los verbos irregulares en el pasado participio. Bien, que lo que se los conoce también en inglés como participios pasados, ¿no? Participios pasados irregulares, ¿no? O past participles en el inglés, que son los verbos que nosotros no le damos la terminación ed, como sería en el pasado simple, ¿no? Como por ejemplo si yo les digo play y played, ¿no? Para decir jugar y jugó o jugué, ¿bien? Sino que tienen cada verbo como que tiene su terminación particular. Por lo cual es importante resaltar que acá no hay ninguna regla teórica ni nada por el estilo, sino que simplemente tener presente la lista de verbos, ¿no? En su formato del pasado participio y memorizárselo en el mejor de los casos, o tener una tabla de fórmulas básicamente, ¿no? Que a medida que vayamos avanzando en la clase obviamente lo vamos a ir trabajando. Y de igual manera también lo tienen en el material que yo les hice llegar al principio de del inicio del taller de este cuatrimestre, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, estos verbos los usamos siempre en lo que son tiempos perfectos, ¿no? Se hace el pasado perfecto o presente perfecto, ¿bien? Ese es en uno de los casos, ¿no? Como que los usamos en tiempos perfectos, que serían estos dos que les vengo mencionando, y cuando hablamos en voz pasiva, ¿sí? Que ya hemos visto en talleres anteriores y vamos a ver también en este taller la cuestión, ¿no? De lo que es el discurso directo y el discurso indirecto, ¿no? Bien, entre los ejemplos más clásicos de lo que son verbos en este formato, en el formato del pasado participio irregular, tenemos el been, ¿no? Del verbo be, ¿sí? El done, del verbo do, el gone, del verbo go, ¿bien? Seen, del verbo see, ¿bien? Que sería el verbo en su formato infinitivo. Taken, del verbo take, y written, finalmente del verbo write, bien, del verbo de escribir, ¿sí? Bien, entonces yo algo que voy a ir haciendo, les voy a ir compartiendo pantalla como para que podamos ir viendo el PowerPoint que yo les tengo preparados para esta clase. Bien, a ver, ahí me decía que había un error en mi acá, irregular past participles. Bien, me está diciendo que mi transmisión está pausada por alguna razón. Quiero ver, vamos a ver si transmitiendo acá me lo permite. Bien, ahí está. Ahí debería verse bien, ¿no? La cuestión esta de irregular past participles acá en la presente
Acá está la presente definición, como les venía mencionando, con sus respectivos ejemplos y demás. Y ahora vamos a ver bien los patrones que son generalmente dos, ¿no? Pero como que les voy a hacer mención de algunos más, ¿no? Bien, entonces el primer patrón que tenemos en cuanto a los verbos irregulares es que algunos pueden ser iguales que el verbo en su formato en el infinitivo, ¿no? Que acá no está muy estructurado a modo de cuadro los ejemplos que les doy, pero vamos a darle esa connotación ahora. Voy a buscar creo que se pueden insertar tablas acá, si mal no recuerdo. No, creo que justo en el Word no. En el PowerPoint, perdón, creo que no. Bueno, pero vamos a ir... Voy remarcándoselos con colores como para... Acá pasé a otra diapositiva por error. Bien. Entonces, vamos a seguir trabajando en colores. Vamos a marcar como en rojo el infinitivo, ¿no? Después vamos a marcar en azul el pasado simple, ¿sí? Que vendría a ser un verbo irregular en este caso, en su formato de pasado simple. O sea, recordemos que esto es obviamente con verbos irregulares, ¿no? Todos los verbos que vamos a estar trabajando son irregulares y de igual manera en el pasado simple también. Que, como para ponérselos en términos sencillos y hacer un breve repaso de esta cuestión, es que los verbos irregulares son todos aquellos que no terminan con... No son iguales que el verbo en su formato infinitivo más la terminación en ed, sino que esos serían los regulares, ¿sí? Entonces, los irregulares como que tienen su variación. Pero la parte importante que vamos a estar viendo acá les marco con color, vamos a marcar con verde lo que va a ser el pasado participio, ¿sí? Entonces van a ver en este primer ejemplo, ¿no? El verbo come, ¿sí? de venir. Entonces nosotros en el formato infinitivo dicho en el presente se dice come, ¿bien? Después en el pasado simple como verbo irregular se dice came, ¿sí? Como de vino, vine, como de vine, viniste, el vino, ¿sí? Dependiendo obviamente del sujeto le cambiamos su respectiva traducción en el español, ¿no? Y después en el pasado participio volvemos al come, ¿bien? ¿Por qué volvemos al come? Porque nosotros cuando hablamos haciendo uso de lo que es el pasado participio, como que solemos agregar usualmente se agrega el have o el has, obviamente dependiendo del sujeto, ¿no? Porque es el hecho de decir, en vez de decir, no sé, el vino, es el hablar de, si quieren, de una forma más coloquial, ¿no? Más correcta. Entonces yo en vez de decir en vez de decir vino, ¿no? El vino, por ejemplo, o ella vino, digo él ha venido o ella ha venido, ¿sí? Entonces es como que técnicamente estoy agregando el haber, ¿no? Como que en formato muy infinitivo y primario estaría diciendo haber venido, ¿sí? Entonces como que estoy agregando el haber ahí con el yo agregar en el inglés el have o el has, reitero, dependiendo del sujeto, ¿no? Que este ya era un patrón que habíamos visto y que pueden encontrar tanto en los videos previos de este taller o en los videos de talleres anteriores, porque se van a encontrar en mi canal YouTube con los videos del primer taller incluso. Está todo publicado ahí, desde el día que empecé a trabajar con ustedes hasta hoy.
Bien, y después, en el otro ejemplo, ¿no?, que les tengo acá presentes, vamos a hacer la misma diferenciación. Vamos a poner acá en rojo el run, que vendría a estar representando el presente. En azul el ran. Bien. Y finalmente en verde el run, que nos representa el pasado participio. Bien. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir en el formato simple I ran, ¿no?, como yo corrí, o decir I have run, ¿no?, como para querer decir en español yo he corrido, ¿sí? Entonces, como que la diferencia está más que nada en una cuestión de formalidad, ¿no? Como que ese sería el enfoque principal que yo le estaría buscando dar a esto, ¿no? Entonces acá es donde tengo estos vendrían a ser como el primer patrón. Vendrían a ser ejemplos del primer patrón. Después, otro patrón que podemos tener es que sea igual que en el pasado simple. Bien, entonces, en vez de ser como en el primer patrón, que es igual el pasado participio es igual al presente, ¿sí?, al presente simple, lo que me pasa acá es que el participio es igual, pasado participio es igual que el pasado simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo el verbo bring. Bien. Nosotros vamos a trabajar acá con algunos ejemplos, ¿no? Después acá en el material de trabajo tienen obviamente varios ejemplos más con los cuales ver bien los ejemplos, y aparte yo les dejé en la tabla sus respectivas traducciones. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer, como bring, brought, vamos a ponerlo en azul, creo que si me equivoco de azul, ahí, y finalmente voy a poner en verde para marcar lo que es nuestro pasado participio. Entonces, van a ver acá que el brought en el pasado participio es igual que en el pasado simple, ¿sí? Entonces acá se estaría cumpliendo este patrón del que les vengo hablando, de que nuestro verbo en pasado participio irregular es igual que el mismo verbo en el pasado simple, ¿sí? Que vendría a ser técnicamente el concepto completo pasado simple irregular, ¿sí? Pero no creo que ya me haga mucha falta mencionar que estamos trabajando solamente con lo que son verbos irregulares. Bien, después otro de los patrones que acá voy a hacer más vamos a hacer una corrección acá, vamos a hacer un traslado, ¿sí? Voy a cortar esto acá porque no sería tanto un consejo sino que un tercer patrón, para que me doy cuenta. Son aquellos que tienen terminaciones en o directamente n, ¿sí? ¿Por qué estas dos diferencias? Porque si nosotros agarramos, voy a marcarles bien lo que sería el verbo, ¿no? El verbo en su formato infinitivo. Se los voy a marcar acá en rojo. Sí, acá vamos a marcar el tercero, lo voy a marcar así, pero hay cierta diferencia que ya vamos a ver. Bien, entonces, dentro de los ejemplos de verbos que tenemos que tengan una terminación con en o n directamente, tenemos eaten, driven, hidden y spoken. Que acá vamos a ver una cuestión en el hidden, una cuestión que hemos trabajado en clases anteriores, que es esto de que si nosotros el verbo, ¿no?,
no sé, el verbo en su formato infinitivo no sería con doble D, ¿no? Porque viene de hide, ¿sí? Entonces como que me cambian muchos aspectos acá, ¿no? Por un lado me cambia la pronunciación, porque acá voy a hacer un punto aparte, ¿no? Voy a hacer hide en su verbo infinitivo. Y después hid, ¿no? Que vendría a ser como en el pasado simple, ¿no? Y finalmente hidden, como I have hidden, como me he escondido, ¿sí? Entonces acá el primer cambio que vemos, aparte de la pronunciación, o sea, la pronunciación sería nuestro primer cambio, y el segundo cambio lo tenemos acá, en la cuestión de la D, que en el formato infinitivo yo lo tengo dos veces, ¿sí? Que acá vamos a marcarlo mejor en verde, bien, como para que se entienda que es en el participio esta cuestión. Bien, entonces yo tengo así, ¿no? En el participio, y yo acá les voy a remarcar la doble D, que es más una cuestión como para es más para darle la validez a la letra, como habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Esta cuestión de agregarle una D doble, ¿no? Que nos puede pasar con muchas con muchos verbos irregulares, como van a poder ver en la tabla de los ejemplos que les dejé en el material de trabajo, porque tenemos, por ejemplo, acá estoy viendo uno, written, ¿no? De write, que si nosotros decimos write, esperen, ahí, bien, si yo pongo write por un lado, ahora cambio bien los colores para, entonces en el pasado simple, wrote, y finalmente written, y ahí de vuelta tenemos el mismo caso, que yo la T la dupliqué acá, que es para remarcarle el énfasis, que se traduce al texto, ¿no? Pero como que lo importante es marcarlo como para tenerlo presente en lo que es la pronunciación, ¿sí? Entonces por eso tenemos estos ejemplos, ¿sí? Pero estos son casos bastante concretos, como que no se dan todos. Van a ver que de los que tienen esta terminación, como que son relativamente pocos, ¿sí? Entonces, algo importante de este punto es que acá ustedes me preguntarán por qué estoy haciendo esta división de acá, ¿no? En o n solo, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, ¿sí? Como que nosotros en realidad como que nos tendríamos que enfocar que el resultado final vendría a ser este de acá, ¿sí? El n. Pero ¿por qué hago esta diferencia? Porque hay algunos de los verbos aquí presentes que no nos hace falta agregarle el en, sino solamente la n. ¿Por qué? Porque la e ya está presente, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vamos al caso de eat, ¿no? Eaten, acá sí me hace falta agregarle la e, porque el verbo en su formato común no tiene e al final, ¿sí? Termina con una t. O sea, me termina acá el verbo en su formato infinitivo, eat, ¿sí? Cambio, si yo voy acá al siguiente justo, que yo digo driven, pero si yo lo quiero decir en el formato infinitivo, digo drive, y yo tengo la e presente, entonces no me hace falta agregar otra, ¿bien? Porque ya está. Es como que ya tenía un espacio para rellenar, o por lo menos era lo que me esperaba tener un espacio para rellenar, y veo que cuando me lo entregaron ya lo tengo relleno, entonces es como, no, solo tengo que poner la n, entonces como que tengo que poner menos cosas ahí, pero yo al poner la n al final, como que en cuestión de fórmula me queda igual que si no hubiese venido la n y yo hubiese tenido que poner en, ¿bien?
Entonces, esta es una cuestión más de remarcar esa diferencia nomás. Bien, que por ejemplo con spoken me pasa lo mismo. Como en infinitivo sería spoke, ¿sí? Y ya me viene con la E al final. Yo lo único que tengo que hacer ahí es agregar la N. Bien, que o sea, me quita trabajo. Bien, me quita pasos a completar. ¿Sí? Bien, y después algo que tenemos acá como último punto, que vendría a ser como entraría medio en el campo de ambos, ¿no? Como patrón y consejo, ¿no? Que también vendría a ser más un patrón. Vamos a hacer esta modificación también y dejarlo simplemente como, a ver, eliminar diapositiva. Vamos a eliminar esa diapositiva directamente y bueno, voy a sacar estos ejemplos que los tienen presentes ahí en el manual también. Y tenemos el último punto, ¿no? Que es el de cambio de vocal, ¿sí? Bien, voy a chusmear bien la hora para ver cómo estamos. Total, vamos a estar trabajando. Ya con este tema estaríamos terminando dentro de un cachito y ahora vamos a trabajar con otro contenido. Bien, entonces el último punto que nosotros tenemos acá es el de cambio vocal, ¿sí? Que esto también nos pasa con verbos muy concretos, por eso es que es importante la tabla, ¿sí? Que yo se los dejé súper estructurado, ¿no? En lo que es el formato infinitivo, formato del pasado simple y formato del pasado participio, ¿sí? Y después con su respectiva traducción. Que obviamente en inglés siempre hay que recordar esta cuestión de que ciertas palabras pueden tener múltiples traducciones, ¿no? Dependiendo del contexto que nosotros le querramos dar o sea, el contexto en el que nosotros las querramos usar, mejor dicho, bien. Más con el español argentino, que muchos conceptos varían en comparación a lo que es el español neutro. Que si bien uno apunta a traducir todo en español neutro cuando pasa en inglés, como que también está la posibilidad de hacer la traducción del español argentino a lo que es el inglés, que también no es muy distinto obviamente, pero hay ciertos conceptos que se abordan de forma diferente, ¿no? Que se aplican de distintas maneras y en contextos diferentes. Pero bueno, eso es más cuestiones culturales que otra cosa. Bien. Bueno, entonces, yendo al último punto, ¿no? Con este tema de cambio vocal, tenemos esta cuestión de los verbos que simplemente como que cambian de letra, ¿no? De las letras vocales. Entonces, como que muchas opciones acá no tenemos, ¿no? Como son 5 vocales, son 5 letras las vocales, A, E, I, O, U. Como que nos vamos a encontrar con pocas opciones para hacer esos cambios, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, begin, ¿no? Que esto vamos a marcarlo en rojo esto, porque es, como vengo diciendo, en nuestro formato infinitivo. Después began con A, ahí ya tenemos nuestro primer cambio, ¿no? Cambiamos la I por una A, ¿sí? Y después, finalmente, tenemos begun, ¿sí? Sería como pronunciarlo como la A, pero más cerrado, ¿sí? Que, de vuelta, cambio de la vocal, ¿no? Como que primero cambiamos de la I a la A y después de la A a la U. Y esto vendría a ser nuestro formato en el pasado participio, ¿sí? Bien. Después, el otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo más común, ¿no? Estos dos ejemplos son los más comunes que se trabajan, ¿no? Tenemos drink, ¿no? En nuestro formato de presente infinitivo, drank con A, ¿sí? Y drunk, ¿sí? Como que hay que tener muy, muy presente esta cuestión de la diferencia de pronunciación y el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque
ustedes van a poder detectar si una persona les está hablando en el pasado participio si les agrega delante del verbo have o has, ¿sí? Dependiendo obviamente del sujeto, como les venía mencionando anteriormente, ¿no? Porque si yo por ejemplo digo I drank, ¿no? Y ustedes por ahí como que no entienden muy bien cómo diferenciar la pronunciación entre drunk y drunk, ¿sí? Porque vamos a reconocer que puede ser difícil. Ustedes tienen la posibilidad de interpretar que yo dije I drank con A en el formato de pasado simple porque no dije have adelante, ¿sí? Entonces, ustedes al tener presente eso a nivel teórico y pensar, Mike no dijo have adelante del verbo, entonces me está hablando en el pasado simple, ¿no? Me está diciendo que él tomó nomás. No me lo está diciendo de una forma formal, no me está diciendo que él ha tomado, ¿no? Cambio, si yo le digo I have drunk, bien, y ahí agrego el have, ustedes van a poder interpretar, ¿no? Que van a poder decir Mike me está hablando en el pasado participio, me dijo drunk, ¿sí? Que un concepto importante también, ¿no? El drunk, esta cuestión de drunk como concepto solo significa borracho, ¿no? Es como que es lo que les venía diciendo, ¿no? Esta cuestión de que los conceptos en inglés, dependiendo de si lo sumás en una oración, si está solo el concepto, depende de cómo lo uses, es como que tiene ciertas concepciones múltiples, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces, así cortito el tema, que nos tomó como 35 minutos, para ser cortito. Acá hemos terminado con lo que es el pasado irregular, el pasado participio irregular. Bien, entonces esto quiero ver el chat porque sí, acá estoy viendo recién un mensaje. Esta clase se está grabando, solo que no se está grabando con la herramienta del Zoom, sino que yo la estoy grabando desde mi PC con el OBS Studio, así que todo está saliendo ahí. Entonces yo después, una vez terminada la grabación, manejo todo esto y le damos, la publico ahí en mi canal de YouTube después, y yo les hago llegar el enlace mediante la gente del centro de estudiantes. Bien, entonces dejo de compartir pantalla de eso, ¿no? del PowerPoint con el que estábamos trabajando hasta recién, y vamos a pasar ahora con esperen que busque ahí bien, vamos a trabajar con el otro PowerPoint. Acá están presentes. Bien, entonces acá ahí está, ahí pasamos a el otro tema con el que vamos a estar trabajando el día de hoy, que capaz que para algunos es un tema conocido, ¿no? De haberlo trabajado ya en talleres anteriores, que son los verbos transitivos y los verbos intransitivos, ¿no? Que es una cuestión sencilla esto, ¿no? No es muy rebuscado, ¿sí? Que vamos a ver bien que voy a parecerle ya más un profesor de prácticas de lenguaje que de inglés realmente con esto al momento de explicarlo, pero es parte del trabajo, esta versatilidad. Bien, entonces acá tenemos bien lo que es la definición, ¿no? Que está bien, muy técnica la definición, ¿no? Que nos dice: los verbos son una de las partes medulares de las oraciones, pues se refieren a la acción que el sujeto lleva a cabo. En algunos idiomas, por ejemplo el español, el italiano y el francés, la conjugación de los verbos incluso nos indica el sujeto que ejecuta esa acción. Bien, esto es diferente al inglés. ¿Por qué? Porque esto lo que quiere decir, esta última parte
de la definición, lo que nos quiere decir es que los verbos es como que están moldeados de forma que nosotros en la oración no tenemos que incluir al sujeto. Que en el inglés esto no pasa. En el inglés nosotros el verbo que queramos usar como que tiene siempre la misma forma y nosotros tenemos que poner siempre al sujeto adelante. Bien, esta ya es una primera diferencia entre lo que es la estructuración de oraciones entre el inglés y el español. En el inglés el sujeto va siempre y en el español puede no ir, puede ser lo que conocemos como el sujeto tácito, ¿no? El que no mencionamos, ¿sí? Porque es lo mismo decir yo estoy en clase a decir estoy en clase. ¿Bien? Entonces, está bien, hay ciertos verbos en inglés que hemos visto que tienen sus modificaciones dependiendo del sujeto, ¿no? Como es el verbo be, que para el sujeto I decimos am, después para lo que es el you, el we o el they decimos are, y después para el he, she o it decimos is. ¿Bien? Pero como que son relativamente pocos los que tienen esas modificaciones. ¿Sí? Pero como para ir más al grano, nos vamos a pasar ahora a la próxima diapositiva, donde vamos a ver primero los verbos intransitivos. Es que los verbos intransitivos son aquellos que no van acompañados de un objeto directo, ya que la oración cobra sentido sin él. ¿Bien? Sin embargo, puede que exista información complementaria en la oración. ¿Sí? O sea, como que los verbos intransitivos son aquellos con los cuales yo no necesito al momento de hacer el análisis sintáctico de la oración, puedo tener presente al sujeto, ¿no? Lo que llamamos el nominativo, ¿sí? Que vendría a ser el que ejecuta la acción, el protagonista de la acción, o el protagonista de la oración, mejor dicho. Tengo mi verbo, ¿no? Y después puedo tener el complemento, pero puedo no tener la parte de lo que vendría a representar el acusativo, que es el objeto directo, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo digo, no sé, I sleep, es decir, yo duermo, como que no necesito agregar un objeto directo, porque el agregar objeto directo ahí sería medio como que quiera venir a explicar por qué duermo. ¿Sí? O querer explicar cómo duermo, dónde duermo, como que el explicar esas cuestiones como que no es que esté mal, sino que no es necesario, ¿no? Entonces decir yo duermo, o I sleep en inglés, gramaticalmente me funciona. Entonces por eso es que es intransitivo, porque yo recuerdo la vez anterior que hemos trabajado este contenido, era que yo lo explicaba a modo de que funcionaba como un puente, ¿no? Esta cuestión de su carácter de transitivo e intransitivo. ¿Bien? Entonces, al ser intransitivo, es como que no me hace falta, porque es como que ya tengo todo el camino allanado, cosa de como para poder concretar mi oración, como para poder llegar al punto final, a lo que quiero concluir, ¿sí? Pero como que de igual manera puedo dar información complementaria, ¿no? En ciertas cuestiones, ¿no? Puedo decir, no sé, I sleep with a blanket, como que duermo con una cobija, ¿no? Con una frazada, ¿no? Como que ahí tengo información de complemento, pero como que no me representa el objeto directo, ¿sí? Bien, entonces algo más que nos dice acá, que lo van a poder ver, es que los verbos intransitivos siguen al sujeto de la oración y completan una cláusula independiente. Esto es medio lo mismo de lo que les venía diciendo, como que no necesito otra cosa más que el sujeto, como para que la oración tenga sentido a nivel gramatical, ¿sí? Después, otra regla importante que tenemos que tener en cuenta es que si la oración tiene este tipo de verbos, no se puede transformar a voz pasiva, ¿no? Ya que no hay objeto directo. Esto es una cuestión primordial, podemos decir, ¿no? Porque para poder pasar al
al tono pasivo, ¿no? Que esto es algo que vamos a ver más en la próxima clase, que es el próximo contenido que nos queda trabajar, que es esta cuestión del discurso directo e indirecto, ¿no? Es el pasaje, ¿no? De la voz activa a la voz pasiva. Entonces, como que con los verbos intransitivos no tenemos esa posibilidad, ¿sí? Porque al no tener un objeto directo presente, como que no tenemos con quién cambiar los roles, ¿sí? Porque esto sería como la parte primordial. Como que yo te podría, si yo tuviese presente un objeto directo, como que podría pasarle el rol de nominativo al que yo tengo como acusativo y de acusativo al que yo tengo como nominativo. Obviamente estaría cambiando por completo la redacción de esa oración y la voz con la que lo estoy diciendo, ¿no? Porque si yo le doy el rol protagónico al que en mi oración inicial era el acusativo, ¿no? El objeto directo, ahí estoy pasando a hablar en voz pasiva en vez de voz activa, ¿sí? Entonces, como que para yo poder hacer eso es importante que en mi oración esté presente el objeto directo, que es lo que me pasa con la presencia de verbos transitivos, ¿sí? Que como de ahí viene el nombre, ¿no? De que el verbo pueda transitar, ¿sí? Que pueda transitar desde el sujeto hacia el objeto directo. Bien, que acá ya pasamos directamente a la diapositiva de los verbos transitivos, ¿sí? Que es básicamente lo opuesto al intransitivo, ¿no? Como que requieren sí o sí de un objeto directo. Porque sin este elemento la oración simplemente no tiene sentido y no funciona a nivel gramatical, ¿sí? Bien, entonces ya que sobre él recae la acción, estas oraciones sí son susceptibles de transformarse a la voz pasiva, ¿sí? Obviamente no es una cuestión de ser transitivo o ser intransitivo y que nunca se puedan llegar a unir, ¿sí? Obviamente hay casos en los que nosotros podemos redactar oraciones que pueden ser de ambas formas, ¿sí? Pueden funcionar de ambas formas, como que no es que son transitivas e intransitivas al mismo tiempo, sino que dependiendo de la forma en la que yo las diga, puedo decir lo mismo de forma transitiva como de forma intransitiva, ¿sí? Entonces, que solamente me funciona con una serie de verbos, no es con todos tampoco. Por eso la aclaración y la diapositiva separada en este caso, ¿sí? Entonces, acá bien nos dice, existe un grupo de verbos que puede ser tanto transitivo como intransitivo, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como para detectar si representan el carácter intransitivo o el carácter transitivo es, en primer contexto, el contexto, en primer lugar el contexto, y después el sujeto es quien define el rol del verbo, ¿sí? Entonces, como para ver cómo funciona ese verbo, o sea, en un X verbo particular de esta sección, que se van a encontrar obviamente con los ejemplos en el material, como que no iba a tampoco abordar todo en esta área, ¿sí? En el material de trabajo que yo les hice llegar está acá presente, ¿no? Verbos con sentido transitivo e intransitivo, ¿no? Como speed, read, change, do, write, run y help. ¿Bien? Como que ahí tenemos algunos de los verbos que pueden tener carácter transitivo o intransitivo, dependiendo, ¿no? De lo que es el contexto, el rol que define el sujeto, la conjugación y el sentido que nosotros querramos darle a nuestra oración. ¿Bien? Bien, como que esto sería toda la parte, ¿no? De esta cuestión de los verbos transitivos e intransitivos. Entonces, como para
abordar un poco de ejemplos, ¿no? Como para poder ahí ver bien cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, en el sentido intransitivo, yo acá tengo algunas oraciones, por ejemplo, que acá, bien, les voy a crear una diapositiva más. Vamos a ponerle examples, como para que lo puedan ver. Ahí. Entonces vamos a poner it rained yesterday. ¿Sí? Entonces, yo acá como que tengo pocas herramientas presentes acá, ¿sí? Entonces, por un lado, tengo lo que es el sujeto, que vamos a marcarlo en verde. Después, rained, ¿no? Nuestro verbo, ¿sí? Vamos a marcarlo en naranja, para ponerle un color. Y yesterday, finalmente, vamos a ponerle violeta, para usar colores distintos también. Que esto vendría a representar nuestro complemento, ¿no? Como que si tuviese que hacer una separación muy simple, de muy pocos componentes, el it vendría a representar el campo del sujeto, y después el rained yesterday vendría a representar el predicado, ¿no? Como que esa separación básica, de la separación elemental de las oraciones en lo que es el análisis sintáctico de prácticas del lenguaje, sería eso, ¿no? Pero al hacerle ya una separación más meticulosa, tenemos el sujeto, ¿no? Marcado en verde, el verbo en amarillo y nuestro complemento, que no representa mi objeto directo, porque yo acá estoy hablando de una cuestión de tiempo, ¿no? Como que porque yo puedo decir tranquilamente, no sé, it rained, it started yesterday. Tranquilamente puedo decirlo porque gramaticalmente me funciona esto, ¿sí? Como de igual manera, yo puedo pasar al siguiente ejemplo, ¿no? Y decir, no sé, she runs, ahora cambio bien los colores, ¿no? Every day. Entonces, acá habíamos dicho que esto iba a ser naranja y esto iba a ser verde. Voy a poner ese verde, ese me gustó más. Bien, entonces yo acá lo mismo que en el primer ejemplo, ¿no? She runs every day. Ella corre todos los días. Yo tranquilamente puedo decir, no quiero decir que corre todos los días y quiero decir nomás que corre. Entonces, chao el every day, lo borro, lo limpio, ¿sí? Que obviamente nosotros, la cuestión de el uso de verbos intransitivos no es solo para oraciones así en afirmativo, sino que también pueden ser oraciones en negativo, puede ser para preguntas, como es en el tercer ejemplo que tengo acá, ¿no? Que ahora le voy a hacer su respectiva modificación, ¿no? Vamos a pasar hacia el verde, ¿no? Bien, what happened, bien, que acá directamente voy a poner esto en naranja, ¿no? Esto en naranja y esto vamos a ponerlo en negro, porque es como que es más que no vendría a representar mi sujeto acá, ¿sí? Como que acá no tengo presente el sujeto en este caso de pregunta, ¿sí? Pero es como algo que funciona igual, como ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces yo ahí no tengo objeto directo, porque no tengo que decir, no puedo decir qué pasó a alguien, como qué pasó a quién, como que no tiene sentido ahí, ¿no? Yo obviamente puedo agregar, no sé, to her, ¿no? ¿Qué le pasó a ella? Pero esto me representa complemento, no me representa un acusativo, ¿sí? Yo puedo decir what happened to her, ¿bien? Como que no me cambia mucho. Me da un poco más de contexto a qué estoy preguntando, más que a quién estoy queriendo llegar o a quién me estoy queriendo referir, ¿sí? Entonces por eso, de igual manera, esto siendo así, se me mantiene
en el carácter intransitivo. En cambio, si yo voy a algún ejemplo de carácter transitivo, yo, por ejemplo, voy a hacer unas aparecen acá y vamos a poner así, ¿no? Voy a poner si yo quiero hablar en transitivo, yo no puedo decir he broke, ¿no? ¿Por qué? Porque esto a nivel gramatical esto no me funciona. Porque si yo lo traduzco esto, digo él rompió. Bien, entonces es un verbo que no me funciona a nivel de... No me funciona como intransitivo. ¿Por qué? Porque necesito conectarlo a algo, ¿me entendés? Es como, ¿rompió qué? Rompió una tele, rompió un vaso, rompió, no sé, un celular, rompió un auto, rompió un vidrio, no sé qué rompió, ¿sí? Entonces, yo acá tendría que agregarle, ¿no? Por ejemplo, his arm, ¿no? Él rompió su brazo. Entonces, la estructura acá me cambia bastante, ¿no? Entonces tengo por un lado he, nuestro sujeto, broke, en naranja vamos a ponerle el verbo, y después his arm, esto lo vamos a marcar en celeste. Entonces, tenemos nuestro nominativo, ¿sí? Nuestro sujeto nominativo, he, nuestro verbo, broke, y finalmente nuestro acusativo, ¿sí? Porque es el que rompió, ¿sí? Porque sí, el concepto de acusativo no es de acusar, ¿no? Sino como, no viene solamente adherido a esa connotación, sino que es a qué me estoy refiriendo, ¿no? Como digo, ¿rompió qué? Él rompió qué, entonces él se rompió el brazo, ¿sí? Rompió su brazo, sería técnicamente, he broke his arm, él rompió su brazo. Entonces, ahí como que llego a toda la estructura, ¿no? Llego a englobar todos los componentes que necesito tener en cuenta. Y acá voy a pasar a otro ejemplo que vi que me gustaría trabajar con ustedes también, que está bueno, que me dice they printed the material for the English class. Vamos a ponerle así, yo había puesto course ahí, pero vamos a ponerle clase, es más fácil. Bien, entonces tengo they, acá le voy a cambiar de color rápidamente, printed the material, esto lo vamos a poner en celeste, y finalmente todo este choclo de for the English class la vamos a poner en violeta porque es nuestro complemento, y yo tranquilamente podría decir, lo tacho, ¿no? No quiero hablar tanto, mucho texto, y decir they printed the material. Entonces, acá sí, de vuelta, transitivo, porque yo no puedo decir they printed. ¿Por qué? Porque no llego a qué imprimieron, no digo, no puedo decir ellos imprimieron, porque la otra persona va a decir ¿imprimieron qué? Como que me estás dejando pagando acá, me quedé sin información. Entonces, yo acá me veo en la obligación de agregarle el objeto directo que vendría a representar the material, bien, el material, para hacerlo al español, y ahí sí completo mi oración finalmente, bien. Entonces, esta es la cuestión con lo que son los verbos transitivos e intransitivos, ¿no? Primero vimos los intransitivos y después los transitivos. Y bien, ya después acá tienen más ejemplos, bien, y quiero ver cómo estamos de tiempo, sí, nos queda relativamente poco, así que voy a pasar a hacer el último ejemplo, ¿no? Que dice, esperen que le saque esta cosa de acá, no, she brought my coat and left. Bueno, voy a cortarles la oración.
Bien, entonces viene el and left, vamos a dejarlo en violeta. Esto lo pasamos a celeste, esto lo pasamos a naranja y esto lo pasamos a verde. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a poner así, para transitivo es sujeto más verbo más objeto directo más complemento. Y acá el complemento le vamos a poner opcional. Y el caso intransitivo sería sujeto más verbo más complemento. Y el complemento también de vuelta opcional. ¿Sí? Esta sería la fórmula general. Que vamos a poner un poquito más grande. Bueno, se va a seguir viendo igual, pero bueno, como que lo importante es esto. Esta es la fórmula que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y bueno, así llegamos a la hora de la clase. Seguramente la semana que viene vamos a tener una clase un poco más extensa. Primer principal porque tenemos un tema bastante largo. Y ya así vamos a estar llegando casi al final de nuestro taller y eventualmente al examen. Que no se preocupen, no es eliminatorio, aclaro esto de entrada, ¿no? Va a ser un examen como para que tengan ahí para practicar y ver bien cómo pudieron entender todos los contenidos que fuimos trabajando a lo largo de todo este taller. Y van a tener tiempo para hacerlo, no va a ser una cosa de hacerlo para un día, sino que yo generalmente les doy como una semana o por el estilo, porque entiendo los horarios de cada uno, como que debo ser de las personas que más entiende estas cuestiones, entonces por ese lado no se preocupen. Así que Muchas gracias por eso. Vamos a estar viendo eso, les voy a dar bastante tiempo para hacerlo. Así que bueno chicos, los veo la semana que viene a la misma hora. En todo caso, si hay alguna novedad o algo, yo voy a estar hablando me comunico con los chicos del centro y les estarán haciendo llegar toda la información que sea necesaria. Así que bueno, yo dejo de compartir pantalla acá y me despido de todos ustedes y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana y un feliz 25 de mayo. Bueno, igualmente. Dale, gracias. Hasta el viernes próximo. Hasta el viernes. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Hey, hey, Mike, teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong, let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.